vamos a hablar un poquito de la utilidad clínica que pudiera tener el OCT en las imágenes de EnFACE obtenidas por OCT en patología macular. Vamos a hablar un poquito acá. Listo. Bueno, entonces, a modo de definición, ¿qué es EnFACE? Bueno, realmente es la visión estándar de la mayoría de los microscopios. Es simplemente ver de frente una imagen. Y pues todos sabemos que existen muchísimas tecnologías en retina, las cuales utilizamos y que nos brindan una imagen de frente de la retina. Como ustedes ven en la imagen de la derecha, arriba, una foto a color que pudiera ser de las más antiguas que utilizamos. En la mitad vemos una imagen de correlación que todos sabemos qué es lo que significa y qué es lo que nos está mostrando. Y esto es obtenido gracias a la tomografía de coherencia óptica. Y más abajo vemos también, ¿por qué no?, una imagen de frente, una imagen en phase de un mosaico de fotorreceptores obtenido con tecnología de óptica adaptativa. Entonces, realmente estamos llenos de imágenes en face o de frente y pues hoy vamos a hablar un poco sobre aquella que obtenemos partiendo de la tomografía de coherencia óptica. Para remontarnos un poco en cuanto a la historia, realmente fue el doctor Pudlunov el que inicialmente empezó a construir las imágenes en phase por tomografía de coherencia óptica. Esto fue hacia el año 1997. Todos sabemos todas las limitaciones que existían en cuanto a los interferómetros y las imágenes de coherencia que utilizábamos en este momento, en esa época, con unas bajas velocidades de escaneo. En su momento él se preguntó, bueno, estamos haciendo imágenes juntando muchos A-scan que van y viajan a través del espesor de la retina y vuelven y así se van moviendo en una sola dirección y luego me reconstruyen una sección, un corte de ese espesor retiniano y veo las características. Él en ese momento dice, pero si yo en lugar de eso lo que hago es que no viajo a través de la retina, sino que llego a un solo punto y de ahí en adelante voy tomando punto por punto, mando el rayo de luz y a un solo punto y reconstruyo todo ese frente, toda esa superficie a ese nivel de la retina. Entonces así nacen las primeras imágenes en phase obtenidas por tomografía, como ustedes pueden ver allí abajo. Esta es un poquito más editada, pero realmente estas fueron las imágenes obtenidas inicialmente por el doctor Pudlunov, utilizando un tomógrafo bastante rudimentario. Y pues ven que la calidad no es la mejor, pero era el área papilar de 3 pacientes. Después de esto viene lo que conocemos como toda la evolución de los tomógrafos en cuanto a los diferentes ondas, las diferentes formas de recolectar la información de cada onda, las diferentes velocidades de los escáneres que se utilizaron, hasta actualmente contar con la tecnología de dominio espectral y del sweep source que nos brinda junto con velocidades de escaneo que van actualmente en los 400.000 scans por segundo. Pues básicamente lo que tenemos nosotros a nuestra disposición actualmente son volúmenes grandes empaquetados de información sobre cada parte en ese volumen, en ese espesor de la retina y en el que podemos viajar de forma transversal o de frente. Podemos ver ese EnFACE a cualquier nivel que yo quiera. Podemos ver un EnFACE de la superficie de la retina, allí con un slab de 6 micras en el que puedo ver qué es lo que está sucediendo en ese ambiente de la interfase, allí entre la hialoides y la membrana limitante interna, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda arriba, en este paciente que tiene una oclusión de rama venosa superotemporal. Podemos ver unas características como lo son esos focos o puntos hiperreflectivos de formas que parecen como arroces ahí tirados en la superficie de la retina, y vemos que hay un área que carece de estos puntos y si creamos slab más y más abajo a través del plejo superficial y el plejo profundo se van realzando características que no vemos en los otros slab previos e incluso en la retina externa, que en un cuadro de oclusión vascular no esperamos encontrar
mucho, pues aquí vemos esa sombra de lo que ha sucedido más arriba, más adelante, incluso puede ser más precisa, podemos ver esos vasos telangiectásicos que se dan, esas dilataciones puntuales aneurismáticas que tiene todo el cuadro. Entonces, lo que nos brinda el ENFACE es una forma diferente, una forma adicional de poder ver las patologías a nivel de la mácula. Y pues ya aquí las dos imágenes de la derecha, los vasos coroideos y la curiocapilar, que no tienen muchas implicaciones, por lo menos en este caso. Y así nacen las diferentes aplicaciones clínicas que tiene esta forma diferente de ver la tomografía de coherencia óptica. Nos da una dimensión más completa de las diferentes lesiones y de las zonas de interés. Nos pueden arrojar y en ella buscamos nuevos marcadores, tanto diagnósticos como pronóstico, también incluso de seguimiento. Entonces vamos a ver qué hay sobre la superficie de la retina en cuanto a ENFACE. Vemos este trabajo de la doctora Tokochuy en Nueva York, en la que ella se pregunta sobre estos focos de los que estábamos hablando ahorita en la membrana limitante interna, y ella hace un promediado de puras imágenes de ENFACE, como la que estamos viendo acá, aproximadamente 7 a 10 imágenes de InFace que se promedian y se reconstruye, y podemos apreciar a más detalle todo lo que tiene esos punticos que veíamos. Ahora los vemos que pueden tener formas piramidales, formas irregulares y que están distribuidos con en equidistantes entre ellos, y pues en este caso por lo menos no discriminan por área o por densidad en algún área particular. Posteriormente, también este grupo en China se interesa sobre estas mismas células en la interfase, y ellos estudian pacientes con enfermedad de Behçet, y lo que tratan de hacer es cuantificar en número y en densidad qué tantas de estas células hay a nivel peripapilar y en la región macular en los pacientes con esta enfermedad en diferentes estadios. Ellos estadifican los pacientes de grado 1 a 3 dependiendo de la cantidad de escape vascular que tienen en la geografía con fluoresceína, y empiezan a reconstruir estas imágenes de ENFACE de la superficie de la retina para empezar a ver qué características o cómo se comportan estos focos hiperreflectivos sobre la superficie. Y ellos se dan cuenta, como ustedes pueden ver desde la línea de arriba hasta el tercer paciente, que es la tercera línea de abajo, cómo aumenta en densidad estos focos sobre la superficie correlacionado con el nivel de escape que tienen los vasos. Entonces es un potencial, es un candidato a poder ser un marcador de actividad de la enfermedad de Behçet. Pues queda esa pregunta y queda, a pesar de las limitaciones del estudio, queda un planteamiento muy interesante para futuros estudios. Posteriormente, también en Nueva York, con la doctora Chuy, encontramos un paciente con anemia de células falciformes que llegaba quejándose de mioesopsias, de fotopsias, cuando encontramos un desprendimiento de vitrio en curso en el ojo derecho. Le hicimos las imágenes, empezamos a reconstruir las imágenes en Face y nos dimos cuenta que el ojo derecho estaba cursando con un desprendimiento del vitrio posterior. Y como ustedes ven, esos puntos de los que hablábamos al principio de la superficie ya están contenidos allí adelante de la hialoides, lo que nos hace preguntar, bueno, estas células están allí o llegan allí a través de la retina o están allí desde el nacimiento. Bueno, nacen muchas teorías sobre sobre la que otros autores ya han hablado en artículos previos. Entonces vemos como todo esto obtenido a través de ENFACE nos brinda y nos abre nuevas posibilidades para formular hipótesis sobre lo que encontramos en nuestra práctica clínica. Cuando a este mismo paciente le quisimos ver las características de estos focos en el otro ojo, en el ojo en el que todavía tenía desprendimiento la hialoides adherida a nivel macular, encontramos que habían ciertas diferencias entre estas células tipo macrófagos ahí en la interfase. Los vemos un poco más adelgazados, más chiquitos. En el ojo derecho, que era el del desprendimiento, los vemos un poco más grandes, ya no le vemos tantos pedículos. Entonces se habla de que tal vez estos cumplan estas funciones, como bien se le ha llamado, células tipo macrófago, de vigilar, de estar pendiente de qué es lo que está pasando con el ambiente allí donde ellos están.
Posteriormente, se aplica óptica adaptativa en un paciente normal y también, como se conocía, estas células se presentan en personas normales y lo que se trató de determinar con óptica adaptativa es la función y vemos que en una persona normal, sin ningún factor de estrés, se comportan y se asemejan totalmente a una célula macrófago en cualquier otro tejido del cuerpo. Son células que están allí vigilando con sus pedículos toda la superficie y todo lo que está sucediendo y pues que tiene un movimiento alrededor en el tiempo y que pues nunca sale de este sector. Y pues estas son las características que tienen estas células en lo que se cree que es una célula vigilante. Más adelante, bueno, ya hablando un poco más de pacientes de la fundación, tenemos este caso de un paciente que llega quejándose de 2 meses de evolución, de mala visión en su ojo izquierdo, no tiene antecedentes de relevancia, vemos que llega con un cuadro oclusivo, superotemporal, vemos su desprendimiento seroso, su edema en las capas retinianas, con compromiso foveal. Se inyecta la dosis de carga durante 3 meses y vemos que el paciente, después de la dosis de carga, hay un retorno a la normalidad, por lo menos estructuralmente, en el B-scan. Cuando reconstruimos el ENFACE sobre la superficie de la retina de este paciente, podemos ver que justo después de las dosis de carga, estas células que se mostraban con mucha más densidad en la región superotemporal ya básicamente desaparecen después. Entonces vuelve y aparecen estas preguntas que nacen de esta tecnología. Entonces uno dice, bueno, esto es porque el paciente tiene una respuesta diferencial al tratamiento. Quiere decir que la desaparición de esto pudiera jugar un papel en la formación de membranas, estas células que sabemos que hacen parte de la microglía pudieran constituir un marcador para después decir, este paciente tiene una probabilidad tanta de desarrollar una enfermedad de la interfase, sí o no. Bueno, son cosas que nos brindan y son hallazgos diferenciales que tenemos en los pacientes cuando los vemos con esta nueva forma de ver el OCT. También este grupo en Japón se inquietó sobre la presencia de lo que ellos llamaban un tejido prerretiniano normal o PAD en los pacientes con agujero macular. Ustedes ven en la imagen de la izquierda un agujero macular y ven este tejido alrededor del agujero. Caso contrario, en la derecha ven que el tejido ya se encuentra en una región más parafoveal y perifoveal, más hacia nasal, más lejos del agujero. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tejido de estos pacientes o qué pasa con estos pacientes cuando los llevamos a cirugía, les hacemos toda la cirugía para cerrar el agujero? ¿Qué tal si seguimos a los que tienen y los que no tienen y los comparamos a los 12 meses? Y pues ellos no encuentran realmente una diferencia visual, pero ellos sí ven que todos los pacientes que tenían el tejido anormal alrededor del agujero tienden a desarrollar mucho más tejido sobre la superficie afectada y esto empieza a generar nuevamente esta tracción tangencial típica de las membranas epirretinianas y se altera el contorno foveal que se había logrado posterior a la cirugía. Ustedes lo ven inicialmente un poco más suave, más curvo y luego este contorno foveal se vuelve un poco más empinado, más agudo, más brusco. Entonces, esto no pasaba con los pacientes que el tejido, el PADEX, se encontraba en un área extra foveal, más hacia la región perifoveal. Entonces, y obviamente la diferencia del área que queda a los 12 meses es mucho más área, vuelve a crecer mucho más este tejido en aquellos que lo tenían antes de la cirugía versus aquellos que no lo tenían. Y bueno, de ahí nace esa pregunta, bueno, ¿y este tejido crece porque hay células que llegan allí, pero si ya fue operado? Entonces, bueno, existe también la teoría de que a través de el imiturexis quedan estas comunicaciones directas con la superficie de la retina y a través de ellas llegan las células. De esto ya se había hablado un poco en el año 86, en el que estos orificios paravasculares sobre la membrana limitante interna, estos obtenidos por microscopía electrónica, eran la puerta de entrada o de pasaje más bien de estas células entre la cavidad vítrea y las capas de la retina. Y como ustedes ven en este paciente, también es fácil de verlo un simple ENFACE por tomografía sobre el slab superficial. Ustedes ven ese vaso superotemporal como presenta estas puertas o estas comunicaciones entre la retina y sus capas y la superficie en la cavidad vítrea.
Y bueno, aportando nosotros también ese granito de arena sobre este tema, vamos a llevar este año con uno de los residentes de la fundación, el doctor Jerónimo Villa, este estudio donde pretendemos caracterizar un poco las membranas epirretinianas y idiopáticas y secundarias por FACE. Entonces, nos hemos dado cuenta que realmente las secundarias son bastante dramáticas, tienden a comprometer mucho las capas de la retina y obviamente el área de extensión es muchísimo mayor. Entonces es algo que ya se sabía, pero ahora lo estamos caracterizando y viendo de una forma mucho más precisa aprovechando la resolución que tiene el OCT versus otras tecnologías usadas previamente. Yendo un poquito más profundo en las capas de la retina, encontramos algo que hemos escuchado en los últimos años, que es la maculopatía isquémica media paracentral, que más que maculopatía es como un hallazgo, un signo que nos habla de mal pronóstico, y esto gracias a que con las imágenes de EnFace en el SLAP profundo podemos ver esa reflectividad cómo cambia, y actualmente sabemos que aquellos casos con estas reflectividades que compromete, esta hiperreflectividad que compromete la región foveal, pues va a tener un peor pronóstico visual. Esto va a ser un predictor del adelgazamiento y la pérdida de espesor de todo este plejo profundo. Entonces, sabemos que el patrón en el hecho va a configurar siempre el peor pronóstico para estos pacientes. Este es otro caso en el que básicamente lo que quiere mostrar es que sí hay un adelgazamiento de los espesores a través del tiempo, y obviamente esto está relacionado directamente con la visión, en este caso con la función visual tomada con la sensibilidad en su función visual en este paciente. Bueno, este es un caso que también nos llegó a la fundación. Es un paciente de 53 años que se estaba quejando por disminución de la visión en el ojo izquierdo desde hace 2 meses. Se negaba antecedentes de importancia. En el BESCAM uno sí ve que a nivel foveal se conserva todo como en orden, pero cuando uno ve parafoveal hacia nasal, uno sí ve que estas capas internas pierden espesor comparado al resto de las capas internas, pero en el otro lado, que es el temporal, vemos que sí se han adelgazado. Y cuando le hacemos la reconstrucción del EnFace, y vemos que el daño es bastante grande, y realmente el paciente sí tiene toda la razón de estarse quejando de que no está viendo en ese lado temporal por ese ojo. Finalmente, bueno, el PAM no solo lo vemos en enfermedades vasculares, también lo vemos como manifestación de enfermedades infecciosas, de enfermedades inflamatorias. Entonces, pues con el EnFace podemos dimensionar mucho mejor la magnitud de lo que está sucediendo con estos pacientes. Bueno, ya acá yendo un poco más externo en la retina, tenemos este otro estudio que se realizó en pacientes con MUTs, donde utilizaban la reconstrucción del SLAP en las capas externas de fotorreceptores para poder ver la evolución y la respuesta al tratamiento inmunomodulador en estos pacientes, y cómo desaparecen esas áreas hiporreflectivas del EnFace después del tratamiento instaurado, y asimismo a través del tiempo cómo podemos hacer un seguimiento mucho más preciso sin tener que recurrir a otros medios más invasivos como la angiografía en estos pacientes. Entonces, es una herramienta que puede ser útil, es una herramienta adicional que nos puede ayudar en muchos casos de nuestra práctica cotidiana. Finalmente, este es un artículo reciente, hace un par de días, que fue publicado en Ophthalmology, donde pues le siguen dando esa importancia a las pseudodrusas como un factor de riesgo adicional e independiente a los ya conocidos, como los cambios pigmentarios y el tamaño de las drusas. Entonces, sabemos que en el ARES y en el ARES 2, de ahí se tomaron pacientes, se clasificó el riesgo en 5 estadios, desde 0 hasta el estadio 4. Como ustedes pueden ver en el cuadro, los cajoncitos blancos son el estadio 0, y el azul más oscuro es el estadio 4. Y ahí ven las características, los hallazgos que tiene cada uno de estos pacientes según esa escala de severidad, y vemos cómo a través del tiempo, a los 5 años, los pacientes en estadio 4 tienen casi hasta un 56% de riesgo de pasar de una degeneración macular relacionada con la edad no avanzada a un estadio avanzado. Es bastante alto. Entonces ellos quieren investigar cuál es el papel diferencial que tienen las
pseudodrusas o drusas reticulares. Vuelven a tomar los datos, separan a los pacientes que tenían las pseudodrusas de aquellos que no la tenían y como ustedes ven en la gráfica de Kaplan-Meier, que es la de estas líneas de colores que ven aquí abajo a la derecha, en la línea continua representa a esos pacientes que sí tienen la pseudodrusa más los otros hallazgos, y la línea continua azul es un paciente con los mismos otros hallazgos pero sin pseudodrusas, y ustedes ven como en cada uno de los estadios el riesgo adicional de la pseudodrusa es bastante claro. Y como sabemos, en algunos casos no es fácil determinar la presencia o la cantidad de las pseudodrusas. Mucho es debido a que no siempre tenemos el cross-line, o no siempre tenemos una región, o no siempre nos mandan todos los B-scan del examen, sino que a veces solo nos mandan el cross-line que cruza justo en el centro, y sabemos que en muchos casos las pseudodrusas no empiezan en el centro, en algunos, pero no en todos. Y pues a veces ni nos percatamos y no advertimos al paciente del riesgo que realmente pudiera tener de desarrollar una enfermedad avanzada, como es el caso del paciente del lado derecho, el número 4, que tiene tanto pseudodrusas, cambios pigmentarios y drusas grandes en ambos ojos, dándonos un 72% de riesgo a 5 años de ya estar en una enfermedad avanzada. Entonces, por ejemplo, este es un paciente de la fundación en el que vemos que es un BESCAM un poco discreto, y el ANFAT de la superficie también sin hallazgos, no espera uno encontrarle ahí nada alterado. Las capas externas las vemos un poquito como no muy lineales, algunas discontinuadas muy pequeñas, pero realmente no vemos algo muy llamativo. Pero cuando yo reconstruyo un slab justo encima del epitelio pigmentario, allí donde yo espero encontrar las pseudodrusas, y grafico el slab, pues hay ese mismo paciente que no parecía con mayores cambios ni sospecha de pseudodrusas, ya me doy cuenta de la magnitud y la presencia de este hallazgo. Y pues si sumado a cambios pigmentarios y a drusas grandes, sabemos que este paciente tiene un riesgo altísimo de desarrollar una enfermedad avanzada a 5 años. Entonces, finalmente, ya como conclusiones, la imagen por EnFace es una imagen que nos trata de dar un contexto más completo, más preciso de lo que está pasando en la mácula en todos sus niveles, desde el vítreo hasta incluso la interfase coroidoescleral en aquellos que tienen equipos con Sweb Source. También tenemos que podemos, tiene utilidad en la fisiopatología, dándonos nuevas hipótesis, nuevas ideas sobre lo que puede estar sucediendo en una u otra enfermedad, para diagnóstico, para el seguimiento, también como respuesta terapéutica, como lo vimos en los pacientes con MUX, para pronóstico, como sucedería para pacientes con la la escala simple de severidad para progresión a degeneración macular avanzada. En sí, para cualquier marcador, biomarcador en cualquier enfermedad retiniana. Y finalmente, aprovechar la resolución que nos da la tomografía de coherencia óptica, y pues esto hace que sea un producto muy apetecido por los algoritmos de inteligencia artificial, ya que pues aprovechamos la resolución que nos brinda esta imagen respecto a otras, como por ejemplo una foto a color. Y bueno, realmente no es que estemos viendo algo nuevo para nada, esto está ahí desde hace mucho tiempo, desde el primer día de la tomografía de coherencia óptica, sino que ahora nos damos cuenta que viéndolo desde otro lado podemos obtener unas características adicionales diferentes que no las veíamos antes con el simple B-scan. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la charla. ¿Los participantes tienen alguna pregunta, alguna duda? El doctor Mauricio Grisales, bien pueda. Hernán, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante la conferencia que nos acabas de dar. Justamente mi pregunta era para que nos ampliaras un poco, porque sé que eres un gran conocedor de la inteligencia artificial, acerca de la importancia del InFace en lo que es, primero en lo que se está trabajando sobre degeneración macular y retinopatía diabética principalmente, y cómo lo están utilizando, si para diagnósticos, si para seguimiento, y si hay alguna recomendación en el análisis de alguna de las capas con eso. Simplemente una breve idea como una motivación
para que las personas profundicen un poco más en este aspecto. Gracias, Hernán, nuevamente. Bueno, doctor, no, gracias por la pregunta. Realmente se está utilizando en muchos aspectos. Los hallazgos en retinopatía por imágenes en ENFACE, pues la retina externa, como veíamos ahorita en ese paciente con oclusión, muy parecido se ven los pacientes con retinopatía diabética. Es una imagen que brinda muchísima precisión sobre todos los hallazgos y cuantificarlos es muchísimo más fácil. Personalmente me doy cuenta de eso día a día, como incluso la misma angiografía, no importa el dispositivo que sea, no nos da esa capacidad de medir los microaneurismas, de medir los vasos anormales, de medirlo como lo hace la tomografía de coherencia óptica a este nivel. Realmente hay que tener en cuenta muy bien la localización de la lesión, que es si lo que yo estoy buscando está en la nuclear interna o en la nuclear externa o en el EPR. Tengo que tener en cuenta eso muy bien para saber a nivel de qué capa voy a construir el slab y ya, básicamente es eso y sin duda es mucho más fácil y ya hay artículos publicados acerca del tema. Doc, acá un mensajito de 1000 gracias, muy interesante. De verdad que muchas gracias por haber participado, aceptar la invitación para acompañarnos el día de hoy, Doc. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Doc, para todos una feliz noche. Igualmente, hasta luego.